Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Francis Fiorentini del curso de Geografía y vamos pues a desarrollar un tema muy pero muy importante, un tema esencial para nuestro conocimiento, para conocer más nuestro país, para creerlo más. Vamos pues a ver chicos este mar peruano, vamos a encontrar este mar, ¿ya? Mar que sencillamente va a ser una porción del Océano Pacífico. Si nosotros queremos observar dónde está el mar, vamos a ver, por ejemplo, este planisferio. Y en este planisferio nosotros observamos a América, África, Europa, Asia y parte de Oceanía. Y aquí vemos a Sudamérica y en Sudamérica sabemos que aquí está el Perú. Y en esta zona donde se encuentra el Perú, nosotros nos situamos en el lado este del Océano Pacífico, en el lado derecho del Océano Pacífico. Entonces, al situarnos en el lado derecho, vamos a decir que estamos en el Pacífico Oriental, porque todo lo que está a la derecha es el oriente o es el este. Entonces, nosotros nos encontramos en el Pacífico Oriental. Entonces decimos por acá, ¿no? ¿Qué cosa es de por sí el mar peruano? Si lo queremos definir, decimos así. Es una porción del Océano Pacífico Oriental que baña las costas o litoral peruano. A eso le llamamos específicamente mar peruano. A una porción del Océano Pacífico Oriental. Solo una porción, no es todo, ¿ah? Es solo una porción, ¿ya? Solo una porción de todo el Océano Pacífico, solo esta porción. ¿Listo? Entonces, es importante nosotros conocer ese sector, ¿ok? En el año de 1947, te cuento, el 1 de agosto de 1947, en el gobierno del señor José Luis Bustamante y Rivero, se creó esta porción del Océano Pacífico. En este caso, promulgó el Decreto Supremo número 781, que dio creación a ese mar peruano. En ese contexto, en ese momento, ningún país del mundo tenía un mar territorial. Hay que entender bien ello. Ningún país del mundo tenía prácticamente un espacio oceánico que lo administre. No. Todos los países sencillamente tenían pues su espacio continental, pero espacio oceánico no presentaba. Ya había habido una idea en el año de 1945 por parte del presidente Harry Truman de crear un mar territorial, un mar que cubra el zócalo continental, lo que se conoce como mares epicontinentales. Pero ¿qué sucede? Sencillamente, en ese mar territorial que nosotros íbamos pues a tener, había que justificarlo, ¿no? ¿Por qué tenerlo? Entonces, se toma la idea del presidente Harry Truman, que fue presidente de los Estados Unidos, por cierto, ¿ya? Y él pues decía que era necesario tener espacio donde se pueda obtener alimento para la población, para las futuras generaciones. Es por ese motivo que se va a buscar crear un mar territorial, ¿no? Y en el año de 1947, el señor José Luis Bustamante Rivero, el doctor José Luis Bustamante Rivero, crea, ¿no?, este mar territorial a través de esta ley, el Decreto Supremo número 781. Y tiene que sustentarlo, tiene que decir por qué, tiene que fundamentar por qué crea un mar territorial. Y a eso se va a conocer como la tesis de las 200
millas. Hay que tener en cuenta que el señor Truman no había mencionado cuánto iba a ser el ancho del mar territorial. Pero aquí en el Perú se crea un mar territorial de 200 millas. Y es el primer país que crea un mar territorial. Y principalmente un mar territorial de 200 millas. Hay que tener en cuenta ello. ¿Qué sucedió? Sucedió pues que, ¿no? Aquí a través de la tesis él lo fundamenta. Y su primer fundamento que él tenía era que el mar influye mucho en el clima de la costa del Perú. Y por eso la costa del Perú es desértica. Y tiene razón, ¿no? Si hoy, por ejemplo, en estos tiempos, el cielo está nublado, el cielo está gris, hay garúa, hay mucha neblina, se debe a que el mar es frío. Él también hablaba de que el mar era sustento económico para la población. Y claro, porque el mar permite la actividad pesquera. Y cuando permite la actividad pesquera, entonces vamos a encontrar que el mar es fuente económico. Y no solamente fuente económico, sino también fuente de alimento para la población. Porque a través de la pesca se obtienen esos peces que nosotros vamos a trabajarlo o vamos a prepararlo cuando hagamos un filete de pescado, un ceviche, un tiradito, etcétera, etcétera. Entonces, punto clave allí. El mar genera fuente de ingresos para la población y fuente de alimento también. El mar es un agente climático importante. Y otro punto clave, que el hombre peruano se relaciona con el mar hace más de 5.000 años. Desde la época de Caral se relacionó con el mar y mucho antes todavía, porque los primeros pobladores que habitaron la costa peruana dependían mucho del mar, ¿ya? Tal vez pescaban con arpones hechos de piedra, etc., pero dependían mucho del mar. Entonces va a haber ese modo de aprovechar, de relacionarse con el mar. Y uno de los puntos también importantes que él menciona es justamente, pues, ¿no?, la condición del, llamémosle, de la cuestión política, ¿no? Y cuando hablamos de la cuestión política, estamos hablando específicamente de la, llamémosle, pues, de la promulgación de esta ley, ¿no?, del Decreto Supremo número 781. Bien, entonces, aquí vamos a tener la creación de este mar territorial, ¿no?, y todo lo que sucede en ese contexto. Ahora, cuando se crea el mar, surge un problema. ¿Cómo limitarlo? ¿No? ¿Cómo limitarlo? Mira, ve, el contraalmirante, ¿no?, el contraalmirante, en este caso Guillermo Faura, ¿no?, el vicealmirante Guillermo Faura, de la Marina de Guerra del Perú, va pues a escribir este libro acerca del mar peruano y sus límites, y traza este mapa, ¿no? En este mapa se ve, por ejemplo, el límite del mar, el límite del mar, y en esa limitación del mar nosotros encontraremos los modos como se han limitado el mar. La manera correcta de delimitar el mar es a través de esta línea perpendicular que usted tiene aquí de color rojo. Eso es lo correcto de delimitar el mar, ¿ya? Pero sucede que en la parte norte eso no ocurre, sino es un paralelo geográfico. ¿Y por qué es un paralelo geográfico? Principalmente llamado paralelo de Boca de Capones. Paralelo de Boca de Capones. ¿Por qué es este paralelo geográfico? ¿Ya? ¿Debido a qué? Bueno, sencillamente debido a que en la condición de delimitar el mar en la zona norte, ¿no?, sencillamente se firmó un acuerdo denominado la Declaración de Santiago en el año de 1952. Y en esa Declaración de Santiago se establece que en una zona insular
es decir, en una zona donde haya islas, se va a tomar como base un paralelo geográfico. Y ese paralelo geográfico va a ser el paralelo Boca de Capones. ¿Y qué cosa es Boca de Capones? La desembocadura del río Zarumilla. Entonces, eso es lo que vamos a tener como primer límite en la parte norte. Pero solamente habla de zona insular, no de zona no insular. ¿Y cuál es una zona no insular? El sur, ¿no? Por eso es que en el sur el límite debería ser una línea perpendicular. Pero en el año 1954, como se estableció un acuerdo pesquero, entonces los chilenos podían realizar actividad pesquera hasta el paralelo conocido como hito número 1 de la Concordia. ¿Ya? Y ese paralelo hito número 1 generó que los chilenos asuman como mar territorial ese espacio, ¿ya? El espacio que le correspondía al Perú. Luego de un conjunto de procesos, de etapas, dentro del Tribunal Internacional de La Haya, se establece que el límite del mar peruano tendrá esta forma, ¿no? ¿Ya? Con el paralelo La Concordia hasta las 80 millas marinas y luego se dirige hacia el sur, ¿no? Luego se dirige hacia el sur. Prácticamente este espacio, ¿no?, situado por aquí se va a recuperar, ¿no?, producto, como te menciono, del Tribunal Internacional de La Haya, ¿ya? De La Haya, que queda pues en Holanda y que es un organismo de la ONU específicamente. Ahora, ¿qué más tendremos? Hallaremos que estos dos límites son entonces los límites tanto en el norte como en el sur, ¿ya? Hoy en día estos dos espacios se definen como límites. Y a nivel del este y el oeste, ¿cuáles son? A nivel del este, por ejemplo, tendremos al litoral peruano. El litoral peruano en el este. El litoral peruano. Y en el oeste tendremos a la línea de 200 millas. La línea de 200 millas. Entonces, ese va a ser el espacio que presenta el mar en la actualidad. Y en ese espacio, ¿qué es lo que hallamos? Bueno, encontramos pues que el mar peruano tiene un ancho, entonces, de 200 millas, lo que se conoce también como 370 kilómetros, lo que equivale a 370 kilómetros, ¿no? 200 millas de mar territorial. Cuidado, vigilado, ¿no? ¿Por quién? Por la Armada Peruana, por la Marina de Guerra del Perú. ¿Listo? Entonces, clave pues importante para poder observar a este denominado mar peruano. Ahora, el mar no solo se caracteriza por tener pues un ancho de 200 millas y nada más, sino también tiene algunas características, como por ejemplo la temperatura. Si nosotros nos vamos gran parte del año al mar peruano, y muchas veces en verano, vamos a ver pues que la temperatura del mar no es una temperatura cálida, ¿no? No es un mar como el de Tumbes, no es un mar como el de Ecuador, no es un mar como el de Colombia, no. Esta temperatura es fundamentalmente de aguas frías, una temperatura promedio de 17 grados Celsius. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa fundamental? Bueno, en el año 1802, un alemán que llegó a nuestro territorio sencillamente dijo pues que la causa de esa frialdad se debe a una corriente que viene de la parte sur.
que viene principalmente desde la zona de Chile, cerca de la Antártida, y se dirige al norte. Se le llamó, muy bien, se le llamó la corriente peruana, la corriente del Perú, o simplemente hoy en día llamada la corriente de Humboldt. Pero hoy se sabe que esa no es la causa fundamental, sino que la causa fundamental va a ser el ascenso de aguas frías profundas hacia la superficie. Como el rayo solar llega a nuestra zona marítima, ¿no?, a nuestra latitud, entonces calienta el mar, pero este caliente es solo superficial. En la profundidad, el mar es frío. Entonces, desde el trópico de Capricornio hacia la línea ecuatorial sopla un viento llamado alisio, que hace que estas aguas cálidas se alejen de la costa. Y al alejarse de la costa, las aguas frías profundas deben de ascender. A ese proceso se le llama como afloramiento. Y te cuento, ¿no?, en una pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando tal vez en algún momento postules, ¿no?, a San Marcos, preguntaron, ¿no?, ¿qué enfría la corriente peruana? La respuesta, el afloramiento. La respuesta, el afloramiento. Entonces, allí vamos a encontrar que el afloramiento es la causa fundamental de la frialdad de la corriente peruana y principalmente de la frialdad del mar. Esa es una característica. Otra característica importante va a ser el color. Y cuando nosotros hablamos del color, muchachos, cuando nosotros nos referimos al color, ese color es característico de nuestro mar, ¿no? Nuestro mar no tiene un color azul, no, sino el mar peruano tiene un color verde, ¿no? El color es de aguas verdes. ¿Y a qué se debe que sea aguas verdes?, ¿no? ¿Cuál es la causa de que sea aguas verdes? Principalmente, sucede que el mar, ¿no?, cuando ocurre el afloramiento, cuando asciende el agua fría profunda, arrastra nutrientes. Y esos nutrientes son alimento para una planta microscópica muy pequeña que está presente en el mar en millones, ¿no?, miles de millones de cantidades. A eso se llama el fitoplancton. En el mar peruano hay una abundancia de fitoplancton. Y esa es la causa por la cual el mar presenta pues un color verdoso. ¿Y cuál es otra característica importante del mar? Es justamente su salinidad. La salinidad del mar bordea los 35 gramos de sal por litro de agua. Ese también es uno de los factores que permite la presencia de fitoplancton. ¿Por qué motivo? Porque al tener una salinidad promedio alto, sencillamente el agua se vuelve denso y esa densidad permite que el fitoplancton pueda flotar. Ahora, condición importante, ¿no? Cuando nosotros vemos el mar no es solamente pues un territorio de agua que se encuentra en un gran pozo como si fuese una piscina, no, sino que el mar también tiene un relieve submarino bastante particular, ¿ya? Cuando nosotros vemos el mar, vamos a encontrar, por ejemplo, que el relieve submarino tiene más o menos pues esta forma. Va a haber una primera zona amplia en algunas zonas frente, por ejemplo, a Chimbote en Ancash, que se conoce como Zócalo continental, que llega a tener unos 200 metros de profundidad, ¿ya?, y unos 150 kilómetros de ancho, en la zona de Chimbote principalmente, que es la zona de mayor amplitud. Allí se concentra una gran cantidad de algas, una gran cantidad, por ejemplo, de
peces que permite la riqueza marina. Luego vamos a tener a todo este perfil de caída hasta unos 4.000 metros, que se conoce como el talud continental, que va pues a ser una zona ya oscura, porque el rayo solar va a ingresar a iluminar solo hasta los 200 metros. Entonces, en ese lugar, por ser una zona iluminada, el fitoplancton y las algas pueden realizar fotosíntesis y eso va a generar la abundancia de peces. Vamos a tener, como te menciono, la caída, los 4.000 metros de profundidad, hasta los 4.000 metros de profundidad, el talud continental, y de los 4.000 metros hasta los 7.300 y algo de metros, vamos a tener a la fosa marina, producto de la subducción de la placa de Nazca debajo de Sudamérica. Tendremos a la fosa marina abisal o la fosa abisal. Esa fosa abisal tiene como máximo punto de profundidad la zona de Tacna y Arica, que bordea los 7.368 metros de profundidad. Luego encontraremos ¿a quién? Encontraremos a la llanura abisal, que viene a ser la parte superior de la placa de Nazca, bordeando casi los 5.000 metros de profundidad. Y es, llamémosle pues, toda esa zona hasta llegar a las 200 millas la que se concentra. Comúnmente vamos a ver que este relieve submarino es producto del ingreso de la placa de Nazca debajo de Sudamérica, lo que se conoce como la subducción. Y ello va a ser muy importante en el desarrollo de esta forma de relieve submarino que tiene el Perú. Entonces, pues chicos, vamos a observar esta primera parte, ¿no?, de nuestro tema, denominado justamente Mar Peruano. Mar Peruano, que es uno de los mares más ricos del mundo. Acuérdate, la siguiente semana, cuando hablemos de las corrientes marinas, hablaremos pues, ¿no?, del por qué el mar peruano es el mar más rico del planeta. Así que chicos, pues sin más que decirles, muy agradecido por su atención. Espero que todos se encuentren bien. Cuídense mucho, muchachos. Un abrazo para todos. Nos vemos hasta la siguiente semana.